vamos a ver un video nuevo sobre qué es el límite. ¿Sí? Bien, empecemos. El límite de una función f de x en el punto x0 es el valor al que se acercan las imágenes cuando los valores se acercan al valor de x0. ¿Sí? Es decir, yo tomo, por ejemplo, un valor en x, que acá vamos a tomar el 1, por ejemplo. Vamos a ver dónde se acercan las imágenes cuando el x se acerca al 1, por ejemplo. Entonces, como vemos ahí, yo tomo un valor x0, que va a ser el 1. Entonces el límite van a ser el valor al cual se acercan las imágenes de los valores cercanos a 1. Yo me fijo por izquierda y por derecha del 1 y voy calculando, por ejemplo, las imágenes, y vemos que, por ejemplo, las imágenes se acercan al 2, en este caso. Entonces eso va a ser el límite. Entonces, como podemos observar, a medida que nos acercamos a x igual a 1, las imágenes se acercan a y igual a 2. Entonces vamos a tomar de ejemplo, para profundizar en el tema, la función x más 2, ¿sí? La recta x más 2, y tratemos de formar la noción de límite. Queremos analizar el comportamiento de las imágenes de la función con los valores de x muy cercanos a 2. Como se trabaja con números reales, hay infinitos valores muy cercanos a 2, tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Recuerden, cuando se trabaja con números reales, siempre entre dos números reales hay un número real más, ¿sí? Siempre que yo agarre dos números, en el medio siempre hay uno. Entonces son infinitos. Quiere decir que por más cerca que yo me acerque al 2, siempre va a haber uno más cerca todavía. Por eso es que al trabajar con infinitos valores, digamos, hay que tomar en cuenta eso, tener ese dato preciso para algo que después lo voy a decir más adelante. Entonces vamos a hacer una tabla de valor para ver qué pasa con esta función. Ahí vemos, cuando vamos tirando valores muy cercanos al 2, vemos que los valores se van acercando al 4 y que justo en 2 la imagen vale 4, ¿sí? Entonces lo que aclaro ahí, ¿sí? A medida que nos acercamos a 2, las imágenes se acercan a 4. Entonces podemos concluir que a medida que me acerco al 2 por derecha o por izquierda, tanto como yo quiera, las imágenes se van acercando al valor 4, es decir, que la imagen tiende a 4, ¿sí? El tiende, esa flechita significa el tiende a 4. Veamos el gráfico para entender esto. ¿Ves? Como vemos en el gráfico, ahí tenemos la recta. Me acerco por izquierda o por derecha del 2 y las imágenes se van acercando al 4, ¿sí? Bien. Esto podemos decirlo porque conocemos la fórmula y el gráfico, ¿sí? Pero si solo tendríamos la tabla de valores, sin conocer la fórmula ni el gráfico, no podemos concluir solo con la tabla de valor que tiende a ese número, por ejemplo, ¿sí? Porque como tenemos infinitos valores, como lo había dicho antes, ¿sí? Que puede tomar el x, entonces nos va a costar ver, ¿sí? Si del valor que yo tomé, capaz que hay uno más chiquito, todavía más cerca todavía del x0, que capaz que ya me da distinto. Entonces, solo con tabla de valores no podemos ver. Antes de seguir, te pido que apoyes el canal, que te suscribas, des like y compartas el video. Sigamos. ¿Qué podemos concluir entonces? La función puede no tener imagen en x igual a 2, ¿sí? Es decir, puede ser que justo en el punto x0 no tenga imagen, ¿sí? Pero podemos concluir también que si existe la imagen en x igual a 2, puede o no coincidir con el valor al que se acercan las imágenes para valores de x muy cercanos a 2, ¿sí? O sea, yo puedo decir, bueno, sí, en x igual a 2 vale tanto la imagen, pero cuando me acerco por izquierda y por derecha no me da lo mismo, ¿sí? Puede pasar eso. Y que para imágenes de la función para valores de x cercanos a 2, ¿sí? En este caso se acercan a 4. Entonces, a partir de estas conclusiones, vamos a definir que el límite de una función, cualquiera sea f de x, ¿sí? Va a ser el valor L al que se acercan las imágenes de la función cuando x se acerca a un valor real llamado x0 por izquierda y por derecha de ese valor. Y lo vamos a escribir de esa forma. Bien, recordemos, puedo calcular el valor del límite de una función sin tener en cuenta la imagen de la función en el valor de x propuesto, ya que se analizan las imágenes de la función en las cercanías de 2 y no exactamente en x igual a 2, o sea, en las cercanías de mi x0, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir la cercanía de 2? Que por eso vamos a usar x flechita 2, que significa x tiende a 2 y no x igual a 2, ¿sí? Por esa razón usamos la flechita que es tender. Bien,
Entonces, en este caso, el ejemplo que propusimos, el límite cuando x tiende a 2 es de x más 2 es igual a 4. Bien, veamos ahora entonces la noción formal del límite. Entonces, nos vamos a centrar en analizar cuánto se acercan las imágenes de la función al L, que me da el límite, cuando x se acerca al x0 que propongo. Entonces, que las imágenes de las funciones se acerquen a L, que es el valor del límite, es lo mismo que decir que si yo resto la imagen que a mí me va dando con la imagen a la que se acerca, esa resta me va a dar 0. O sea, perdón, se me va a acercar al 0. ¿Sí? Me va a dar un valor muy chiquito. Es decir, la distancia entre ellos se hace tan pequeña como yo quiera. ¿Sí? Entonces, esto significa que el módulo de esa diferencia, o sea, el módulo de esa resta, se va a hacer tan pequeño como se quiera. A la vez que x esté cerca de x0, o sea, que los x que yo voy tomando, que me voy acercando al x0, ¿sí? Estén cerquitas de ese x0, es lo mismo que decir que la distancia entre ellos, o sea, si yo hago la resta, es pequeña, ¿sí? Pero también distinta de 0. O sea, es muy pequeña, casi 0, ¿sí? Pero no es 0. Esto significa que si yo hago la resta entre ellos, el módulo de esa resta es pequeño pero distinto de 0. Entonces, ¿qué quiere decir ser tan pequeño como se quiera? Significa ser menor que cualquier número positivo que yo pueda tomar, ¿sí? Que vamos a llamar épsilon. ¿Sí? Y suficientemente pequeño también lo podemos relacionar con el número positivo delta, que en este caso delta depende de épsilon y de x0. ¿Sí? Bien, para explicar un poquito mejor entonces, sea un x0, yo tomo un x0 que pertenece a un intervalo, AB. Y sea f una función que está definida en AB. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que en AB, en ese intervalo, hay función, ¿sí? O sea, si yo calculo imágenes de ese intervalo, me va a dar una imagen, un valor. Pero salvo quizás en el x0. O sea, la función puede estar definida en todo el intervalo, pero capaz que justo en x0 no tiene imagen, ¿sí? Puede ser también. Y sea L perteneciente a R, o sea, L, el valor del límite, tiene que pertenecer a los reales. Entonces decimos que f de x tiende a L cuando x tiende a x0 si se cumple eso. Que el límite cuando x tiende a x0 de la función me da L, si, solo si, para todo épsilon, que es el valor que habíamos hablado recién, mayor a 0, existe un delta que depende de ese épsilon, mayor a 0 también, tal que si x, o sea, el valor que yo le doy al x para calcular su imagen, digamos que me voy acercando al x0, es distinto de x0, ¿sí? O sea, son valores distintos del x0, y la resta entre el x que yo pongo y el x0, o sea, el módulo de esa resta, es positivo, pero menor que delta, entonces la resta entre las imágenes de la función que a mí me va dando y la imagen a la que tiende el límite, o sea, su módulo, su valor absoluto, es menor que épsilon, ¿sí? Bien, esta definición formal no sirve para calcular el límite de una función, ya que partimos de saber que el límite es L. ¿Sí? O sea, nosotros partimos de esa definición diciendo que el límite de la función es L. Entonces no es que esto no sirve para calcularlo, sino que lo que permite es comprobar que si nosotros proponemos arbitrariamente una distancia muy pequeña a épsilon, tiramos cualquier valor a épsilon, pero muy pequeño, a partir del valor del límite se va a generar una franja cuyo centro es el valor del límite, ¿sí? O sea, esa franja va a ser L menos épsilon, L más épsilon, y justo en el centro de ese intervalo va a estar L. Pero esta franja va a generar otra franja, pero alrededor del x0, ¿sí? Que va a ser x0 menos delta, x0 más delta, donde el centro de ese intervalo va a ser el x0, el valor al que yo me acerco, de tal forma que para cualquier valor de x que va a estar en esta franja, las imágenes caen dentro de la otra franja, de la franja formada por el L y el épsilon, ¿sí? Entonces vamos a ver en el gráfico para entender estas franjas. ¿Ves cómo vemos? Yo le tiro un valor épsilon cualquiera a las imágenes. Por ejemplo, no sé, acá 0,5. Entonces yo tengo 4 es L, ¿sí? Es el valor al que se acerca a mi límite. Entonces, ¿cómo queda la franja si épsilon es 0,5, por ejemplo? Me queda 4 menos 0,5, o sea, de 3,5 a 4,5, ¿sí? Esa franja me queda. Y esas imágenes que están en esa franja corresponden a unos x que están alrededor de mi x0, que es 2, que
por medio de la definición que vimos recién, me termina dando que es de 0,5 también. Entonces tengo de 1,5 a 2,5 mi franja de x ceros. Entonces se termina formando que en todos los valores de x que están en esa franja de 1,5 a 2,5 terminan cayendo en esa franja de imágenes, ¿sí? O sea, ese cuadradito rojo son todas las imágenes donde me caen esos valores de x, ¿sí? Entonces, como podemos ver en ese cuadradito rojo, es donde caen todas las imágenes de los valores que se acercan a x0, ¿sí? Como dije recién. Entonces, retomando la función que venimos viendo, f de x igual a x más 2, veamos el concepto de los límites laterales y la unicidad del límite, ¿sí? Bien, vamos con los límites laterales. Vamos a analizar solo la parte izquierda, ¿sí? De la función, o sea, acercándonos por la parte izquierda al 2. Entonces notamos que cuando los x se acercan a 2, con valores menores que 2, ¿sí? Por la parte izquierda, las imágenes de la función se acercan cada vez más a 4, ¿sí? Lo podemos ver en el gráfico. Si me acerco por izquierda del 2, todas las imágenes me van dando ahí cerquita al 4. Ahora, en cambio, cuando me acerco por la parte derecha, ¿sí? O sea, tomando valores mayores que 2, pero bien cerca, las imágenes también se acercan a 4, ¿sí? Como podemos ver ahí en el gráfico. ¿Sí? Como vemos ahí al costado, como se escribe, ¿no? Límite con x tendiendo a 2 positivo, por así decirlo, 2 por derecha, ¿sí? Bien, me da 4 también. Entonces, viendo esto, vayamos a la definición, ¿sí? De la unicidad del límite. Entonces, como vimos en los gráficos, los límites laterales son iguales, es decir, ambos dan valor 4. Esto significa que el único valor que puede tomar el límite, o sea, el límite con x tendiendo a 2 de x más 2, es 4. ¿Sí? Como vemos ahí, el límite por derecha me da igual que el límite por izquierda, que me da 4. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a 2 me va a dar 4. Entonces, que el límite tenga valor único es lo que se conoce como el teorema de unicidad, ¿sí? O sea, si una función tiene límite, ese límite es único, si no existe otro. Entonces, esto implica que para que exista el límite único, los límites laterales deben tener el mismo valor, ¿sí? O sea, si la función existe el límite, o sea, tiene límite en ese punto, entonces los límites laterales me tienen que dar iguales, ¿sí? No es que si los límites laterales me dan iguales, entonces la función tiene límite. Porque como pudimos ver, más que nada como dijimos antes, pueden tener límites laterales por izquierda y por derecha, me puedo estar acercando a un valor, pero justo en ese valor x0, la función no tiene imagen. Entonces, quiere decir que no es que si tiene límites laterales iguales implica que tenga límite en ese punto, ¿sí? Sino que si tiene límite en ese punto, entonces los límites laterales me tienen que dar iguales.